Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gabriel Díaz Martínez. Vengo a explicar sobre las propiedades magnéticas de la materia. El electromagnetismo es una rama fundamental de la física que estudia cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan entre sí. Estos campos son generados de cargas eléctricas y corrientes y juegan un papel crucial en una amplia gama de fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas. Cargas eléctricas y campos eléctricos. Las cargas eléctricas generan campos eléctricos que son fuerzas invisibles que interactúan sobre otras cargas. Y los campos magnéticos son creados por cargas en movimientos, corrientes y materiales magnéticos y afectan a otras cargas de corriente. ¿Qué son los materiales magnéticos? Los materiales magnéticos son esenciales en muchas tecnologías modernas. Estos materiales tienen la capacidad de generar y responder a campos magnéticos. Hay varias categorías principales. Diamagnéticos. Estos materiales como el cobre y el oro son repelidos por el campo magnético. Paramagnéticos. Materiales como el aluminio y el platino que son ligeramente atraídos por el campo magnético. Y el ferromagnéticos. Incluyen el hierro y el níquel y el cobalto. Estos pueden ser fuertemente magnetizados y son utilizados en imanes permanentes y motores eléctricos. El paramagnetismo y el diamagnetismo son dos tipos de comportamientos que los materiales pueden exhibir en respuesta a un campo magnético. El paramagnetismo se encuentra en materiales que tienen momentos magnéticos débilmente positivos. Esto significa que cuando se aplica un campo magnético, los electrones no emparejados dentro del material tienden a alinearse con el campo, generando una ligera atracción. Un ejemplo de un material paramagnético es el aluminio. Por otro lado, el diamagnetismo es un fenómeno presente en todos los materiales, aunque en algunos es más notable. Los materiales de diamagnetismo generan un campo magnético en oposición al campo aplicado, resultando en una ligera repulsión. Esto ocurre cuando los electrones en los átomos del material crean dipolos magnéticos que se alinean en contra del campo aplicado. Ejemplos de materiales de magnetismo incluyen el cobre y el oro. Las corrientes superficiales son movimientos de agua en la capa superior del océano, influenciados principalmente por los vientos. Estas corrientes juegan un papel crucial en la distribución del calor global y una regulación del clima. Un ejemplo destacado es la corriente del Golfo de México, que lleva aguas cálidas desde el Golfo de México hasta Europa, moderando su clima. Además, las corrientes superficiales distribuyen nutrientes esenciales para la vida marina y afectan la navegación marítima. La imbandación es el proceso por el cual un material adquiere propiedades magnéticas, convirtiéndose en un imán. Esto ocurre cuando los dominios magnéticos dentro del material se alinean, generalmente bajo la influencia de un campo magnético extenso. Existen dos tipos principales de imantación: temporal, en donde el material solo se magnetiza mientras está bajo el campo magnético, y permanente, donde el material retiene su magnetización incluso después de que se retira el proceso. La imantación es fundamental en la fabricación de imanes permanentes y en el funcionamiento de dispositivos como motores eléctricos y transformadores. Las consideraciones generales en electromagnetismo abarcan varios aspectos cruciales para entender y aplicar los conceptos y leyes electromagnéticas en distintas aplicaciones. Primero, es importante comprender las leyes fundamentales como la ley de Faraday
y la inducción electromagnética, que explica cómo un cambio de flujo magnético induce una corriente eléctrica. También está la ley de Ampère-Maxwell, que relaciona los campos eléctricos y magnéticos cambiantes. En segundo lugar, debemos considerar los materiales y sus propiedades. Los materiales como el hierro son esenciales en la construcción de núcleos de transformadores y motores debido a su alta permeabilidad magnética. Además, es crucial tener en cuenta el efecto piel, que describe cómo las corrientes tienden a concentrarse en la superficie de un conductor a altas frecuencias. Otro aspecto fundamental son las aplicaciones prácticas. Los circuitos magnéticos, por ejemplo, son esenciales dispositivos como transformadores y motores eléctricos, donde el flujo magnético es guiado y controlado por maximizar la eficiencia del dispositivo. Finalmente, las pérdidas energéticas como la pérdida por histéresis y corriente de Foucault en materiales magnéticos deben ser gestionadas para mejorar la eficiencia de los sistemas magnéticos. Estas consideraciones generalmente nos permiten diseñar, analizar y optimizar dispositivos electromagnéticos, asegurando su funcionamiento eficiente y seguro en una variedad de aplicaciones tecnológicas. La histéresis es un fenómeno donde el estado de un material depende de su historial previo de exposición a un campo magnético. En materiales magnéticos, esto significa que la magnetización del material no solo depende del campo magnético actual, sino también de los campos de los que han estado expuestos anteriormente. La histéresis se observa en la curva de histéresis, que muestra cómo la magnetización cambia cuando se aplica y se retira de un campo magnético. Este fenómeno es importante en dispositivos como en transformadores, motores eléctricos, donde las pérdidas de histéresis pueden afectar la eficiencia. En conclusión, hemos explorado varios conceptos fundamentales del electromagnetismo y los materiales magnéticos, desde la imitación, que explica cómo los materiales pueden adquirir propiedades magnéticas, hasta la histéresis, que describe cómo los materiales responden a los campos magnéticos en función de su historial. También discutimos de los circuitos magnéticos, que son esenciales para guiar y controlar el flujo magnético en dispositivos como transformadores y motores eléctricos. Además, aprendimos sobre las corrientes superficiales y cómo influyen en la distribución del calor y los nutrientes del océano, así como los conceptos para paramagnetismo y diamagnetismo, que describen diferentes comportamientos de los materiales en respuesta a todos los campos magnéticos. Todas estas consideraciones generalmente en el electromagnetismo son cruciales para el diseño y la implementación de una variedad de tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria, desde dispositivos de comunicación hasta aplicaciones médicas y sistemas de generación de energía. El electromagnetismo es un material magnético que desempeña un papel vital en el avance de la tecnología y la mejora de nuestra comprensión del mundo natural.